Qué diferente es la mosca de la abeja. La mosca es un ser que es atraído por la materia orgánica en descomposición, lo que llamamos basura. Y en sitios en los que haya materia fecal incluso. Cuando algo huele mal, seguro, allí habrá una mosca. En cambio, la abeja es diametralmente opuesta a ella. La abeja va en dirección de las flores, produce miel, vive en un panal muy organizado y disciplinado. Cada una de ellas tiene una función. En cambio, la mosca vive en la anarquía, en el desorden. En esta analogía, la mosca es la carne y la abeja el espíritu. Una es natural, la carne, y la otra sobrenatural, el espíritu. La relación con Dios no tiene nada que ver con el bien y el mal, sino con la naturaleza que nos posee. Recuerden que el fruto prohibido nos haría conocedores del bien y del mal. Nicodemo era un principal entre los judíos, conocedor de las Escrituras, maestro de la ley y miembro del Sanedrín. Era en la práctica un gobernante civil y religioso. Este hombre vino de noche a Jesús, probablemente para no ser descubierto por el consejo al que pertenecía. Si todo lo que necesitaba Nicodemo era conocer lo bueno y lo malo, él era maestro de maestros. ¿Qué podría entonces decirle Jesús a un hombre como este? Lo que le dijo le sorprendió grandemente. Jesús le dijo en Juan 3:3 al 6, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne no es el cuerpo, es la naturaleza del pecado que vive en el hombre sin Dios, apartado de Dios. Esto ocurrió desde el Génesis, ¿cierto?, en el huerto del Edén. Todos nacemos de la carne, en pecado, separados de Dios. Entonces somos carne. Por ello somos naturalmente pecadores. En Romanos 7, 17 y 18 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo reconoce la influencia de la carne en su vida. Alguien podría preguntarse, como muchos cristianos lo creen, ¿cómo es posible si él es cristiano? Lo lamentable es que muchos no saben que la carne estará siempre presente en sus vidas. Pablo da gracias a Dios porque le permite ver lo que antes no podía, cuando era solo mosca, volaba como mosca. O sea, estaba solo en la carne, no estaba el espíritu en él. Pero ahora, gracias a Cristo, podía distinguir entre la vida natural y la sobrenatural de Cristo en él. Podría ser testigo del vuelo y obra de Cristo en su vida. Ya no sería imposible volar como una abeja, como alguien que vive en el espíritu, en busca de las flores, en lugar de ir ciegamente a la basura. ¿Qué puede hacer una mosca para convertirse en abeja? No se puede hacer nada, ¿no es cierto? Es algo imposible cambiar de naturaleza, como la carne no percibe la vida del Espíritu de Dios. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. ¿Recuerdan el joven rico que fue para añadirse al grupo de seguidores? Y Jesús se dio cuenta dónde estaba el problema de este joven. Entonces le dice que cumpla los mandamientos, y él dice que los ha cumplido desde su juventud, desde pequeño, me imagino. Y esto maravilló a los otros discípulos, porque ellos venían de otra vida, ¿ya? Y Jesús le dice entonces, anda, ve, vende todo lo que tiene, o regala todo lo que tiene, y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste. Y los discípulos deben haber pensado, pero ¿cómo lo dejó ir? Es mejor que nosotros. En Mateo 19, 25 y 26 dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo,
¿quién pues podrá ser salvo? Si él no pudo, nosotros tampoco. En otras palabras, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, para los hombres es imposible vivir en el Espíritu si el Espíritu de Dios no está en ellos por obra de Dios. ¿Pueden creer que Pablo da gracias a Dios por convivir con dos naturalezas, la carne y el espíritu? O, como lo estamos diciendo, la mosca y la abeja. En Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué mente? La mente de Cristo. Estamos en un cuerpo, Cristo es la cabeza, y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo, por medio del Espíritu, transmite su voluntad y sus deseos. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero también tiene el otro lado, la carne, que lo lleva a pensar en lo que no debe o hacer lo que no debe. Entonces, ¿por quién da gracias a Dios, Pablo? A Dios por Jesucristo. Sin la intervención divina en la vida de Pablo, habría continuado él con el odio por el cual perseguía a los cristianos. En Hechos 9:3 al 5 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hizo Pablo para tener tan dramático cambio en aquella oportunidad? Nada. Pero Cristo sí lo hizo. No existe verdadera libertad si no podemos escoger entre una opción y otras. El hombre carnal sin Cristo cree escoger, pero en realidad no lo hace. Es esclavo de una naturaleza que no puede ni desea vencer. Pero como mosca se hunde en la corrupción de este mundo y no se da cuenta porque no conoce otra vida posible. Por eso necesitamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, como lo dice en 1 de Pedro 1:18. Qué diferente es la vida de la abeja. Es una obrera que da su vida en su entorno, vuela a grande distancia hasta alcanzar su objetivo, expandiendo la fragancia de las flores y la dulzura de su miel. Si verdaderamente Cristo vive en ti, entiendes de qué estamos hablando. Cristo bajó del cielo y para alcanzarte hizo un largo vuelo para atraer la fragancia y la fe y la dulzura de su amor. ¿Cómo no vivir agradecido? El cristiano verdadero no estará jamás libre de la influencia negativa de la carne y sus efectos, pero ahora vive agradecido. Cristo no murió solo por lo que hacemos, sino principalmente por lo que somos. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La carne ya no tiene poder para condenar a quienes viven por medio del Espíritu de Cristo. Cristo pagó el precio para que la carne no sea impedimento en nuestra relación con Él. La mosca y la abeja vuelan en direcciones opuestas, pero ya no vivimos por la ruta de la mosca, sino por la del Espíritu. En Romanos 8:31 y 34 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no volamos como una mosca sin propósito en busca de mugre o de basura. Ahora conocemos el camino, la verdad y la vida. La carne no tiene otro fruto o futuro que la muerte y muere cada vez que nos negamos a obedecerle. ¿Por qué haríamos tal cosa? ¿Por qué negarse a los placeres, a lo que me gusta, a lo que deseo por la carne? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? La gente no lo puede entender eso. Simple, porque ahora conocemos a Cristo, la vida que las moscas no pueden ver, la vida que la carne no puede percibir. Me preguntaba, ¿por qué Dios no eliminó la mosca de nuestras vidas? Me refiero a la carne. Porque quizás olvidaríamos muy fácilmente
que si volamos como abejas es porque Cristo nos dio las alas. Si no experimentáramos la lucha del espíritu y la carne, ¿cómo entenderíamos al pecador que vuela sin conocer el amor de Cristo? En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, en otras palabras, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, limpio y sin mancha. Se mezcló entre las moscas, entre la carne, para dar alas a una abeja que vuela en dirección opuesta. Él se mezcló entre los pecadores, al punto que los que se creían espirituales y buenos, sin reconocer que en realidad había un pecado en ellos, ocultándolo, tratando de poner una fachada como los fariseos, llegaron a decir, por ejemplo, que él se juntaba con publicanos y pecadores, pero a Jesús no le importaba, porque él sabía que los que a sí mismos se consideraban buenos, por sobre los demás superiores, y aquellos también que se sentían la miseria misma, ambos eran moscas. Ambos volaban en función de sus propios deseos y aspiraciones. Por eso Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad misma. Y nosotros lo vemos diariamente. Vemos cómo las consecuencias de esta condición, de esta naturaleza de pecado, se manifiesta abiertamente. Y cada vez nos damos cuenta de que estamos en un mundo infectado. Pero Jesús no tuvo problema para entrar en él. Y sabía que este mundo infectado lo iba a crucificar. Y para eso había venido. Para pagar por aquellos que tuviesen un encuentro con él y pudieran decir, gracias a él y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora, soy lo que soy. ¿Qué? Abeja y mosca. Mosca y abeja. Pero ahora podemos decir que tenemos libertad. La libertad que nos dan dos caminos. No como antes. La mosca vuela siempre a la basura. Pero ahora tenemos una opción que Dios nos da y nos llama permanentemente y nos guía a través del Espíritu y nos enseña y nos disciplina para que nosotros no torzamos el camino. Y cuando lo torcemos, Él lo permite para que podamos aprender algo que de otra manera no podríamos entender. Pero el que entrega su corazón a Cristo, el que en verdad se da cuenta que está frente a Él, ese que se humilla ante Él para decirle, Señor, no soy digno de nada que tú me des. Ese recibe el amor y todo lo que Él tiene, todo el reino, todas las bendiciones en Cristo Jesús están dadas. No vamos por bendiciones, pero las bendiciones no son cosas, las bendiciones son Cristo. Cuando es Cristo nuestra bendición, sabemos, como dice su palabra, que todas las cosas nos son añadidas. Por eso esto es buscar también el reino de Dios y su justicia. Descubrir quién es Cristo y qué hizo en nosotros es buscar el reino y su justicia. Y su justicia la hizo pagando el justo por los injustos. Un abrazo.